Entonces, en las primeras sesiones nos dedicamos específicamente a hablar de estos dos grandes grupos, los aumentos patológicos y los trastornos infecciosos. En algunos de ellos pudimos dar algunas especificaciones donde reconocíamos ciertas particularidades en algunas de estas categorías y la semana pasada entregamos algunas orientaciones generales respecto a las características de las infecciones, ya sea bacterianas, viral, micótica y parasitaria, teniendo muy en claro que ambos capítulos igual los seguiremos desarrollando a lo largo del semestre y también durante el segundo semestre, pero para nosotros era relevante iniciar con una aproximación conceptual de estos aspectos porque ya nos permite contar con herramientas para la orientación de la evaluación de las lesiones que podamos estar observando, de las condiciones en las cuales los pacientes pueden estarnos consultando y por ende también a formularnos opiniones, a formularnos puntos de vista en torno a trastornos que ya podemos estar viendo incluso hasta en mascotas o animalitos que ustedes pueden estar estudiando o acompañándolos en su vida. Entonces, esto es absolutamente extrapolable a todos los organismos. Entonces, eso digamos un poco para que lo tengamos presente y por eso la razón de partir con esta síntesis que le llamamos comportamientos biológicos. El, el tercer grupo, y es el tema que nos va a convocar en esta sesión, se trata principalmente de aquellos trastornos que comprometen al sistema inmunológico. Cuando nosotros hablamos de sistema inmunológico, nos referimos principalmente a todos estos elementos celulares y moleculares responsables de proteger al individuo, proteger al organismo em, de lo que puede ser eventualmente cualquier tipo de agresión, ya sea de tipo infeccioso o parasitaria o algún cuerpo extraño que pueda estar entrando al cuerpo. Cualquier organismo, cualquier situación que atente con la integridad del cuerpo y que vulnera aquellos espacios que están confinados a que funcionen armónicamente en ambientes asépticos y que el sistema inmunológico se trata de mantenerlos a raya. Nosotros el año pasado, cuando veíamos las características de la respuesta defensiva y las células del sistema inmune, reconocíamos varios elementos que componen al sistema inmune en sí. Y reconocíamos la inmunidad natural, la inmunidad innata, hablábamos también de la respuesta inmune celular y la respuesta inmune adaptativa. Y todos esos elementos nuevamente cobran valor en este momento donde estamos viendo ya aspectos en torno a la patología, ¿ya? Entonces, todos esos conceptos los vamos a dejar con un enlace de refresco para las clases de inmunidad del año pasado para que puedan repasarla y nuevamente ir considerando esos aspectos basales, fundamentales, para que tengamos mayores facilidades para comprender este tipo de trastornos que nosotros vamos a estar describiendo desde hoy. Em, También considerar que van a ver ustedes respuestas inmunológicas en su capítulo en una de las en clases referente al curso de metabolismo normal y patológico. Eso ustedes lo van a ver también durante este primer semestre, así es que también lo van a ver con más detalle, con profundidad, y nuevamente va a ser útil que tengan eh, bien, eh, bien frescos los conceptos en torno a lo que significa la respuesta natural, ¿ya? Así que eso para introducir a esta parte. Cuando nosotros hablamos de trastorno de la inmunidad, básicamente tenemos dos tipos de respuestas. Una complicación de la inmunidad cuando ésta se encuentra deprimida o una respuesta inmunitaria cuando ésta se encuentra aumentada, es decir, exacerbada. Dicho de otra forma, una respuesta de inmunidad donde vamos a tener pocos linfocitos, pocos neutrófilos y por ende vamos a tener una respuesta inmune deficiente, o una respuesta inmunitaria donde vamos a tener exceso de linfocitos, exceso de moléculas defensivas y ese va a generar una condición de deterioro de salud que va a tener sus características.
es importante que nosotros visibilicemos esos dos tipos de grupos porque generalmente las manifestaciones que vamos a tener entre uno y otro van a ser van a ser muy distintas en realidad. Em, Aquellos trastornos que podríamos categorizar asociados a inmunodeficiencia o a inmunodepresión, o cuando el sistema inmunológico se encuentra disminuido, las características de la respuesta van a tener principalmente van a caracterizarse principalmente por una gran cantidad de infecciones que pueden estar desarrollando. Esto ya lo habíamos comentado cuando veíamos que las condiciones defensivas eran fundamentales para facilitar o potenciar el desarrollo de infecciones, y eso lo poníamos como un condicionante modulador de la expresión de infecciones. Y esto es algo tan trivial que como en un grupo familiar uno se enferma y otros sí se enferman. Como en un grupo acotado, algunos tienen buena respuesta defensiva y otros no. Y aquellos que no tienen la respuesta defensiva, las manifestaciones del trastorno de inmunidad, cuando esta se encuentra deprimida, va a ser a expensas del desarrollo de infecciones. La mayoría van a ser infecciones virales, infecciones micóticas, es decir, infecciones que por lo regular el cuerpo tiene una buena capacidad de defensa. Estas se van a ver superadas y van a ver el desarrollo entonces de infecciones de este tipo principalmente. Una persona que tiene hongos en la boca, y este ejemplo lo dábamos con las candidiasis, em, algo está haciendo o algo le pasa, ya sea local o sistémicamente, que está condicionándolo para el desarrollo de una respuesta de esas características que va a permitir y facilitar el desarrollo de una infección micótica. Algo está sucediendo, algo está inmunomodulando hacia la baja esa respuesta defensiva, y por ende aparecen infecciones virales, aparecen infecciones micóticas. De hecho, si nosotros quisiéramos generar una buena condición defensiva en este ambiente de contexto de la pandemia en la que estamos, lo que debemos hacer es estar bien alimentados, comer bien, un buen desayuno, un buen almuerzo, espero que todos ustedes hayan almorzado, comer bien de noche, mantener una buena higiene, dormir bien, descansar, ojalá tener una vida sentimental bien estabilizada, y un grupo familiar que te acompañe y que te acoja. Eso es básicamente lo que podríamos decir una condición de salud o una condición favorable para que tu sistema inmunológico esté en buenas condiciones. Y es ahí como debería partir toda terapia. Lo normal es que muchos no toman desayuno, comen muy mal el almuerzo, fuman mucho, trasnochan mucho, duermen poco, y al final genera una condición donde el sistema inmunológico no va a estar óptimo para que te defienda. Entonces, por eso es habitual encontrar en personas que tienen estos hábitos más desmejorados, eh, puedan desarrollar infecciones, y que va a ser la expresión de esta respuesta inmune debilitada. Es una consecuencia de la infección que están desarrollando. Entonces, eso para que nosotros podamos explicar este primer grupo de trastornos de la inmunidad, y que sería una llave que acá no está, que no está presente, y que serían los trastornos propios asociados a una baja defensa, una baja respuesta defensiva, ¿ya? Entonces, eh, un primer grupo que tenemos que visibilizar son todas estas respuestas asociadas a inmunodepresión. ¿Cómo se manifiestan las respuestas asociadas a inmunodepresión? Infecciones oportunistas, trastornos asociados a disbiosis, aparición de enfermedades micóticas, aparición de enfermedades virales y también del desarrollo de enfermedades bacterianas. Eso es algo que es parte de la historia y es parte de lo que ocurre. Un buen ejemplo de enfermedades asociadas a trastornos de la inmunidad por inmunodeficiencia o inmunodepresión es lo que encontramos en las pacientes que están viviendo el tránsito del VIH a SIDA. Cuando una persona tiene SIDA, debemos tener presente que el blanco de la partícula viral son los linfocitos T. Entonces, cuando el blanco es el linfocito T y hay toda una respuesta defensiva para eliminar ese virus, se eliminan las células T y por ende perdemos los grandes coordinadores y directores de la respuesta defensiva. Entonces, cuando viene una infección,
el cuerpo no tiene cómo defenderse. Y eso, digamos, es lo que va a caracterizar la clínica de una persona con SIDA. Tú no ves los signos de la infección viral, tú ves la consecuencia de la respuesta inmunológica deprimida. Y por eso una persona con SIDA se llena de infecciones virales, se llena de infecciones micóticas, desarrolla hongos en zonas donde no tendría por qué tener hongos, hongo en la piel, hongo en el cuello, en la espalda, infecciones virales se desarrollan con bastante severidad, las gripes duran mucho más de lo que deberían durar, el herpes se extiende por todos lados. Entonces, como ven, el herpes extendido, la candidiasis extendida, infecciones de este tipo, eh, uno las puede diagnosticar en su individualidad, pero no es normal que una persona tenga esas características de esa infección. Entonces, algo pasa en su sistema inmunológico que va a estar deprimido y que va a permitirnos explicarnos este tipo de situaciones asociadas a una respuesta inmunológica disminuida o deficiente. Por eso, el cuadro del SIDA es síndrome de inmunodeficiencia. Y el síndrome obviamente va a corresponder a la complejidad de signos y síntomas que afectan a diferentes sistemas, producto de esta deficiencia inmunológica en la cual ha quedado. Entonces, eso para que nosotros podamos entenderlo. Otro grupo que comparten a veces características similares son los pacientes que están recibiendo corticoides en grandes cantidades y por largo tiempo. ¿Qué grupos son los que reciben corticoides en estas características? Van a ser personas que están con alguna enfermedad autoinmune y que se justifica inmunodeprimirla para establecer un plan terapéutico, y principalmente los pacientes que han recibido trasplante. Recuerden que la dinámica de trasplante importa mucho la similitud morfológica, molecular, la, la similitud antigénica que van a tener entre moléculas de un dador y un receptor. Y lo cierto es que nunca están igual, a no ser que sean gemelos idénticos. Pero como esa es la condición de algunos nomás, la mayoría, la similitud es alta, pero no es lo mismo. Entonces estos pacientes igual requieren de una medicación inmunosupresora para que no haya esta respuesta defensiva que vaya a aniquilar el órgano donado. Entonces, por lo mismo, estos pacientes, el paciente que recibió trasplante, está con una gran cantidad de inmunosupresores, una gran cantidad de inmunomoduladores, y por ende la consecuencia es que su respuesta inmune está atenuada. ¿Para qué? Para que no rechace el órgano. Pero la consecuencia es que queda vulnerable a enfermedades virales, enfermedades bacterianas, enfermedades micóticas. Y por eso ambos grupos quedan ahí pareados en cuanto a condición de riesgo, ¿ya? Y eso, por eso uno debe ser bien riguroso en lo que es el acompañamiento, la vigilancia, las orientaciones, el seguir bien las instrucciones en cuanto a la higiene para que no aparezcan estas condiciones que van a dejar en evidencia el estado de inmunodebilitamiento en el cual se encuentra, ¿ya? Entonces, el primer grupo son todos estos trastornos asociados a una inmunidad deprimida. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o algún comentario. Hay una pregunta en el chat. Camila pregunta por qué el estado emocional afecta la respuesta inmune. Ya, eso está directamente asociado al estrés, ¿ya? Un estado emocional estable que habla de una condición también relacionado a una situación también de estabilidad emocional, y eso genera condiciones eh, positivas, ¿ya? Cuando uno está en condiciones emocionales alteradas, se asocia al estrés también. Y el estrés produce hormonas del estrés. La hormona del estrés es el cortisol, y el cortisol genera también condiciones inmunodebilitantes. Entonces, ahí tenemos una forma en la cual podemos reconocer que hay algo asociado. Ahora bien, la estabilidad emocional también es algo muy individual, ¿cierto? No pasa necesariamente porque tengas que estar emparejado o porque tengas que tener un círculo familiar. Es un trabajo individual que te genera una condición de estabilidad. Y eso, digamos, lo que al final lo que se busca. Ojo que estos conceptos de la emocionalidad y el estrés es algo que la medicina occidental, nuestra medicina, es algo que le ha ido dando espacio lento, pero progresivo.
pero lento. Y estas cosas, por ejemplo, la medicina china, la medicina hindú, la medicina del lado oriental, lo tiene incorporado hace mucho tiempo. Y es lo que le dicen los chakras por algún lado, o el equilibrio de no sé qué, y varias cosas que para ellos los tienen muy procesados y muy bien conceptualizados. Entonces, la filosofía china es increíble cómo apunta a la estabilidad emocional para que se generen las fortalezas propias de tu cuerpo. La medicina en sí lo que busca es equilibrar tus chakras. Eso es lo que hace la medicina china. Eh, el diagnóstico no es de las lesiones, sino que diagnostica qué tan alterado está tu proceso interno. Y eso es lo que busca equilibrar con sus técnicas y con sus rutinas. Entonces, es algo que nuestra medicina lentamente ha ido incorporando y le ha ido dando espacio, pero ha sido lento y no tan significativo, a no ser que hables con un psiquiatra, a no ser que hables con un psicólogo. Pero en otras latitudes, el concepto de la emocionalidad y el estrés es algo que está hace mucho tiempo incorporado y es parte de la rutina del equilibrio que se busca para generar condiciones favorables para la salud, ¿ya? Así que eso de manera rápida. No sé si alguien más quisiera comentar o hay otra pregunta. Bueno, entonces, esto de la emocionalidad y del estrés solamente lo ponemos en relieve y lo destacamos porque es parte del ser humano también, no se puede separar. Alguien cuando tiene una inquietud duerme mal, alguien cuando siente que tiene un problema y no lo puede resolver, muchos tienen problemas gastrointestinales y pasan con diarrea y pasan con un estrés que se manifiesta de esa forma. Entonces, claro que es importante. Claro que es importante el equilibrio emocional y este equilibrio que parte siempre desde las condiciones propias de cada persona, ¿ya? Em, vamos a ver. Bien. Em, el segundo grupo de trastornos de la inmunidad es lo que tenemos planteado en esta llave. Y este segundo grupo se caracteriza principalmente porque la respuesta inmune va a ser, está sobredimensionada, está en una condición de respuesta exagerada, y lo que está ocurriendo en la práctica es que el sistema inmunológico está aportando más elementos celulares y más elementos moleculares eh, en- de lo que le corresponde aportar. Em, si veíamos el año pasado que cuando se generaba una interrupción del epitelio, veía las bacterias y se generaba un cuadro inflamatorio local para poder contener el daño, lo que sucede en este trastorno de la inmunidad es que se provoca una reacción local y una reacción diseminada que suele afectar a gran parte de los tejidos. Entonces, la consecuencia de esta respuesta inmunológica aumentada se manifiesta principalmente por la destrucción de tejidos. Eso es básicamente el signo que lo va a caracterizar. Recordemos que la respuesta defensiva se caracteriza, en el caso de la inmunidad humoral, por la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos tenían la función principal de opsonizar para que llegaran macrófagos, de bloquear proteínas para que dejaran de cumplir su función, especialmente toxinas bacterianas, y también para activar el complemento. Si esto está perfectamente bien medido y bien acotado, toda la acción destructiva va a ajustarse solamente a la condición de la lesión, a la condición de la noxa que está afectando en su momento. Pero si esto está aumentado, vamos a tener mayor cantidad de anticuerpos circulando, vamos a tener mayor cantidad de moléculas con posibilidad de ser opsonizadas y vamos a tener también mayor cantidad de partículas del complemento que pueden ser activadas. Entonces, la consecuencia natural es que va a haber una afectación de más tejidos asociados a esta condición de respuesta inmunológica exagerada. Eso un poco para que lo vayamos explicando en síntesis. Eh, Eso si tomamos como referencia la respuesta inmune humoral. En el caso de la celular puede suceder un efecto bastante parecido. Si nosotros sabemos que los natural killers nos va a ayudar a destruir moléculas, si sabemos que los células T, los linfocitos TCD8,
tienen capacidad de inducir la apoptosis, ¿cierto?, con sus moléculas y pueden destruir células. ¿Qué pasa si en vez de tener un grupo acotado de linfocitos T capaz de generar esta respuesta defensiva, tenemos un batallón gigante de linfocitos T dispuesto a desarrollar esta actividad lesiva? Entonces, podemos tener de una respuesta que debió haber sido acotada, tenemos una respuesta exagerada. Y esta respuesta exagerada se manifiesta básicamente de estas tres formas que aparecen aquí señaladas. La respuesta de hipersensibilidad es una respuesta que implica una manifestación sobredimensionada de la reacción inmunológica, y así también tenemos las respuestas autoinmunes y también las llamadas enfermedades de base inmunitaria. Estos tres tipos de trastornos se van a caracterizar principalmente por una amplificación sobredimensionada y también desproporcionada de lo que corresponde la reacción inmunitaria defensiva que debe haber ocurrido. Como que se genera esta reacción desproporcionada, entonces vamos a tener respuestas que van a terminar generando un daño mayor al tejido. No solamente están en función del elemento desencadenante, sino que van a haber manifestaciones en otros tejidos, y que es lo que vamos a empezar a comentar. En el caso particular de la hipersensibilidad, nosotros tenemos que tener claro que la hipersensibilidad se asimila conceptualmente al fenómeno de las alergias. Hay varios tipos de reacciones de hipersensibilidad. Se les llama hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4 en números romanos. Y esas respuestas de hipersensibilidad obedecen a mecanismos patogénicos distintos. Cuando hablamos de patogenia, estamos hablando de mecanismos celulares. Y se clasifican en estos tipos, en estas variedades, porque los mecanismos celulares activados son distintos. En el caso de la respuesta inmune, por hipersensibilidad tipo 1, hay un dominio de las células cebadas, de los mastocitos, y de la IgE, que es la que actúa sobre el mastocito sensibilizado, ¿cierto?, para liberar todos los gránulos de histamina. Entonces, obviamente, para que ustedes tengan mejor aprendizaje de estos conceptos, obviamente la condición fundamental es recordarnos de nuestras clases pasadas. Entonces, en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 está dominada principalmente por mastocito e inmunoglobulina E, ¿ya? Aquí hay muchas aminas vasoactivas liberadas, y eso genera la reacción típica de hipersensibilidad tipo 1. En la tipo 2 y en la tipo 3, ahí las moléculas que están especialmente activadas son las IgG, la inmunoglobulina G. Y estas se ubican principalmente sobre membranas celulares o membranas basales. También se pueden encontrar presentes estas inmunoglobulinas G acopladas a compuestos solubles presentes en el plasma de la sangre. Aquellos que se adosan a moléculas presentes en las membranas celulares y membranas basales es lo que caracteriza a reacciones de hipersensibilidad tipo 2, y la reacción de hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza principalmente por el reconocimiento de inmunoglobulinas a anticuerpos solubles presentes en el plasma. Entonces, eso va a generar una clínica característica, una clínica que va a ser, que puede ser reconocida, pero también podemos ver que hay diferencias entre la 1, la 2 y la 3. Y la 4 es llamado también respuesta hipersensibilidad celular, donde aquí hay específicamente células responsables de la reacción de hipersensibilidad. Acá van a ser macrófagos, van a ser histocitos, van a ser linfocitos T, principalmente lo que van a estar caracterizando en la patogenia el desarrollo de este tipo de reacciones, ¿ya? Lo particular de las reacciones de hipersensibilidad es que debe haber primero una condición donde el cuerpo esté expuesto al alergeno, una exposición inicial. Esa exposición inicial, el cuerpo lo va a someter a procesamiento como cualquier molécula antigénica, pero no van a haber signos de la hipersensibilidad propiamente tal. Para toda reacción de hipersensibilidad, las manifestaciones aparecen cuando hay una segunda exposición. Dicho de otra forma, si yo soy alérgico al pan,
a las moléculas del pan, que en realidad sería al trigo o algún excipiente que esté ahí incorporado, em, cuando yo me como mi primer pan, voy a reaccionar como cualquier ser humano, no hay ningún problema. Pero cuando me como el segundo pan, ahí yo voy a tener los problemas característicos de la hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, y de ahí para adelante, porque estos son condiciones crónicas que se sostienen, a no ser que exista algún tipo de tratamiento en torno a ello. ¿Qué alimentos hay por ciento? Aquellos que se declaran alérgicos a los mariscos, que son en realidad son a ciertas moléculas, por ejemplo el yodo, aquellos que son alérgicos a alimentos como el chocolate, que en realidad es una alergia, yo creo que de la más terrible, no poder comer chocolate. Yo era alérgico al chocolate, o alérgico a ciertas comidas como el plátano o elementos de ese tipo. Entonces, a veces las alergias son a metales, a veces las alergias son a cualquier producto. Y en realidad, siempre hay que entender que la alergia es una respuesta individual. No porque yo sea alérgico, mi grupo familiar va a ser alérgico. No se contagia la alergia. Y no es culpa del pan ni del plátano. Es como mi cuerpo responde ante ese antígeno. Cuando el antígeno está dentro del marco de generar una respuesta de hipersensibilidad, se le llama alergeno, ¿ya? Pero seguimos hablando del mismo tipo de moléculas, capaces de inducir una respuesta específica en el sistema inmunológico. En este caso, de manera exagerada. Entonces, la hipersensibilidad va a tener esa característica. Es una respuesta individual, no es culpa del plátano, no es culpa del pan, no es culpa de la anestesia, sino que es una respuesta individual de cada una de las personas. El hecho de que yo sea alérgico a la anestesia no significa que lo vaya a contagiar necesariamente. Sí se puede transmitir la deficiencia, que a mi descendencia le transmita la deficiencia pero eso es algo nuevamente inherente a las características individuales de la persona. No es culpa de la anestesia, ¿ya? O de los productos que nosotros estemos viendo, ¿ya? Así que eso es un Profe, poco para explicar lo de que corresponde el fenómeno de la hipersensibilidad. Dime, ¿sí? ¿Te ¿pudiese escucho? hacer un recuento rápido de las características de las que mencionó de las RH de la 1 a la 4 para verificar, por favor? Bueno, la 1 se caracteriza principalmente por la actividad de los mastocitos y la IgE. Recuerden que eso funciona de esa forma, y los gránulos de aminas vasoactivas que liberan. Esa es la 1. La tipo 2 por IgG, pero que se acoplan a membranas, ya membranas basales, membranas celulares y membranas basales. En realidad lo que se acopla son las proteínas de la membrana celular y a proteínas de la membrana basal. Eso, ahí se encuentran los antígenos. En el caso de la hipersensibilidad tipo 3, son ante antígenos solubles, y también es mediada por IgG. Cuando hablamos de solubles, que se encuentran dentro del vaso sanguíneo principalmente, en el plasma. Y la tipo 4 es la que encontramos asociada principalmente a las características de una respuesta en base a células. Mientras todas las demás eran con inmunoglobulinas, la 4 no hay inmunoglobulinas mediándola, sino que es la acción lesiva que hacen directamente macrófagos, principalmente, ¿ya? Y células T, macrófagos y células T, ¿ya? Ese en síntesis. Entonces, como le decía, las respuestas de este tipo son altamente específicas, no en función del alergeno, sino en función del individuo, de la persona. Ahora bien, como especie humana hay ciertas tendencias. Se dice que cerca del 10% de la población es alérgico a la penicilina, pero no por ello vamos a dejar de prescribir penicilina. Ahora bien, no se la podemos indicar a una persona que es alérgica porque desarrolla una respuesta indeseable que sería la hipersensibilidad. Entonces, señalamos que era fundamental para la respuesta, la manifestación de la enfermedad, una segunda exposición. La primera no es suficiente, la primera sensibiliza y la segunda se manifiesta la lesión. Ese es el concepto. Lo otro es que la respuesta de hipersensibilidad eh, es acotada en el tiempo. Debería extenderse por cierto tiempo y no más. Va a depender si de las características del paciente, las características del alergeno en definitiva, pero va a estar expuesto la reacción o la manifestación de la lesión en función de la exposición al alergeno. Por ejemplo, si uno es alérgico a las picadas de ciertos insectos, por ejemplo lo de los zancudos, yo soy alérgico a las picaduras de zancudo y mis hijos son alérgicos a las picaduras de zancudo, es la única herencia que le he transmitido
por ahora. Em, nosotros cuando nos pican los bichos, vamos a tener una respuesta exagerada. Si nos pinchan los párpados, se hinchan los párpados, si nos pinchan la oreja, se hinchan la oreja, la mejilla, se hincha la mejilla, y vamos a estar con todo un cuadro inflamatorio ahí exagerado y nos va a durar alrededor de 3 a 4 días aproximadamente, en vez de que dure 5 minutos la molestia, como le ocurre al gran grupo de gente normal. Entonces, esa diferencia en el tiempo es parte también de las características de las reacciones de hipersensibilidad. Siempre depende de la dosis de alergeno, es decir, de cuánto alergeno fue incorporado o fue expuesto la persona, y la duración de la exposición, cantidad y tiempo. Es distinto que me pique a mí un mosquito a que me pique un enjambre de mosquito. Es muy distinto que yo me coma un cuadradito de chocolate a que me coma 2 barras de chocolate. Entonces hay una situación de dosis que va a generar una respuesta inmunológica diferenciada. Un poco también para que vayamos acotando, estas características picaduras que te generan estas hinchazones como las estábamos describiendo, está mediado principalmente por respuesta de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Para que nosotros la vayamos caracterizando y visibilizando también, ¿ya? Entonces, esta respuesta de hipersensibilidad tipo 1 se caracteriza principalmente por el edema, ¿ya? Si me pica en el párpado, se me hincha el párpado, pero si me pincha la lengua, se va a hinchar la lengua. ¿Y cuál es el problema de que se hinche la lengua? Aunque eso no pasa, pero podría pasar, voy a tener una obstrucción de la vía aérea. Entonces, voy a tener dificultades para respirar y ahí podemos tener eventualmente complicaciones asociadas a una hipersensibilidad. Es distinto que me pique un bicho a que me pique un enjambre. Y ese enjambre va a implicar una mayor cantidad de alergeno, una dosis mayor y una reacción también de hipersensibilidad más abundante y más masiva, y eso puede traer como consecuencia alteraciones sistémicas ya no locales, sino que de manera diseminadas y amplias por todo el cuerpo, ¿ya? Eso para ir explicando la importancia de la dosis y la cantidad. Otra cosa también relevante es la vía de administración. Es distinto a que me pique en la superficie a que yo inhale el mismo alergeno. Entonces eso va a generar una respuesta distinta. Va a ser muy distinta la reacción que yo tenga en la piel a una reacción que muestre mi árbol respiratorio. Porque si se me hincha la piel en un dedo, no es tanto lo que va a molestar, pero si se me, entre comillas, inflama la mucosa respiratoria, voy a tener serios y graves problemas al momento de tratar de respirar. Entonces eso, digamos, uno tiene que considerarlo también. Dosis, cantidad, vía de administración del alergeno. Y eso un poco para ir explicando el tipo de manifestaciones que nosotros podemos tener en torno a trastornos de la inmunidad. Pero nuevamente, está acotado en función de la exposición del alergeno. Si yo retiro el alergeno, el malestar se va a extender por algunos días más, pero debería de pasarse y la respuesta debería desaparecer, ¿ya? Em, Así que eso para que vayamos entendiendo las particularidades de la respuesta por hipersensibilidad. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Sí, profe, ¿cómo se le Diga. llamaba a la hipersensibilidad de tipo 4? También se llama retardada o celular. Celular desde un punto de vista patogénico y retardada desde un punto de vista clínico. Retardada porque se demora en aparecer. Este tiempo de demora puede ser desde 48 horas hasta un mes en que se exprese la lesión probablemente tal característica. Ejemplo de la reacción hipersensitiva tipo 4 es la alergia a los metales y la alergia al látex. La alergia del látex es el de los guantes, ¿cierto? Y agreguemos también a los preservativos.